Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a los lunes de Maico en nuestros webinars. Estamos esperando que todo el mundo se conecte para nuestra presentación el día de hoy con el doctor Saúl Martínez. Déjenme les hablo un poquito antes del doctor Saúl Martínez. Digo, ya la mayoría conoce la gran trayectoria que el médico tiene, pero me gustaría hablar un poquito más. El doctor Saúl Martínez es especialista en medicina y cirugía para pequeñas especies por la UNAM. Tiene una especialidad en patología clínica veterinaria también por parte de la UNAM. Cuenta con un diplomado en medicina interna felina por la Universidad Autónoma de Nuevo León, además de un posgrado en medicina felina avalado por la Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias de la Universidad Católica de Salta. Cuenta con el mérito académico de la Convepen aquí en Nuevo León en el 2016. Es, como todo mundo sabemos, cofundador del Sierra Madre Hospital veterinario, además de contar con un gran tiempo ejerciendo la medicina veterinaria con 25 años de experiencia. Démosle una cordial bienvenida al doctor Saúl. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos ya listos. Vamos a empezar de una vez. Excelente, doctor. Sí, en cuanto usted diga, le cedo cámaras y micrófonos. Ok, voy a compartir mi pantalla. Si por alguna circunstancia no la ven, me indican, por favor. Ahí vamos. Excelente, ¿Todo doctor. bien? Aquí empezamos bien. Ok. Vamos a hablar de peritonitis infecciosa felina. Tristemente es una patología que vemos de manera frecuente en nuestra clínica diaria, sobre todo todos aquellos que en algún momento vemos algún felino doméstico. Afortunadamente, y esto tiene de manera muy reciente, ya existe tratamiento y ahorita vamos a platicar cuáles son las situaciones en las cuales se puede llegar a, de alguna manera, tratar de conseguir el fármaco o los fármacos, porque ya hay varias presentaciones. Y entonces, pues ya antes, hace que les puedo decir, en el 2020, un poquito antes, en el 2018, como tal, todos los gatos que tenían peritonitis infecciosa felina desafortunadamente fallecían. Ahora esta condición ya no es así. Sin embargo, la situación que se está presentando como gran limitante, pues es la parte económica. Entonces, primero, antes que nada, pues quiero reiterar mi agradecimiento a Michael por la invitación. Estamos empezando el año, esperemos que pues, todos ustedes se la pasen bastante bien, lo mejor para ustedes con su familia, mucha salud sobre todo ahorita con el rebrote de COVID y pues vamos a empezar a hablar principalmente de la enfermedad. Y bueno, hay cosas que pues invariablemente tenemos que reconocer, pues obviamente es originado por un coronavirus, es un ARN, y algo que es fundamental es que hay, digámoslo así, dos tipos, o más bien un solo tipo de coronavirus que después llega a mutar. Está el coronavirus entérico felino, que después desafortunadamente va a generar una mutación y va a formar el virus de la peritonitis infecciosa felina. La parte complicada hasta cierto punto de entender es que el coronavirus como tal, el entérico felino, es altamente contagioso. Hay prevalencias a nivel mundial que indican que hasta en el 40% de los casos puede llegarse a presentar el coronavirus entérico felino. Y sobre todo en aquellos lugares donde hay una alta densidad de número de gatos, incluso se puede llegar a tener hasta en el 100% de los gatos que están en esa misma área. ¿Y por qué es muy importante hablar de esta situación? Si ese coronavirus se elimina a través de las heces, incluso persiste hasta 2 semanas en los areneros, pues obviamente eso genera una reinfestación de otros gatos y de alguna manera al estar pasando, digámoslo así, el coronavirus de gato en gato, pues existe una alta posibilidad de que vaya a mutar y entonces se presente la peritonitis infecciosa felina. Hay ciertos factores de riesgo, pero el más importante de todos que se ha establecido, pues es evidentemente el estrés. Hay una predisposición principalmente en gatos menores de 1 año, hasta en el 70% de los casos, y en animales, en pacientes ancianos, aunque durante toda la vida se puede llegar a presentar. Un gato menor de 1 año tiene 2.5 veces más posibilidades de que desarrolle peritonitis infecciosa, a diferencia de un gato que es adulto.
Los bengalíes, por algunas circunstancias, se ha considerado que es una de las razas más predispuestas. Ahora se ha visto que ciertas líneas, digámoslo así, desde el punto de vista genético, ciertos gatos pudieran tener una mayor predisposición, y la situación por el cual más comúnmente se puede llegar a presentar, pues es evidentemente un proceso de inmunosupresión. Como les decía, muchas veces el coronavirus entérico felino puede estar presente en el gato, y cuando hay una situación de inmunosupresión como una cirugía o coexistencias con otra enfermedad, por ejemplo, síndrome de inmunodeficiencia felina, leucemia felina, entre otros, se puede llegar a presentar una situación de inmunosupresión que puede de alguna forma provocar la mutación del coronavirus a peritonitis infecciosa felina. Y esto principalmente se va a presentar a nivel de los monocitos. Entonces, como les comentaba, parte de la patogenia, digo, lo tenemos que platicar, pues porque ya después nos vamos a centralizar principalmente con relación a el tratamiento. Pues la eliminación inicia inclusive a la semana del contagio. Entre el 10 y el 12% de los casos van a desarrollar peritonitis infecciosa, y esto se va a llegar a presentar por una mutación en un gen. Una vez que entra en la peritonitis infecciosa al organismo, va a entrar directamente a los monocitos. Estos monocitos de alguna manera van a transformarse, van a formar cierta cantidad de citocinas, entre las más importantes el factor necrosis tumoral, la interleucina 1, y esto de alguna forma va a provocar alguna situación en la cual los vasos sanguíneos van a empezar a producir unas, digamos, adhesinas, que son unas sustancias que van a fomentar la migración y la adhesión de esos monocitos directamente hacia el vaso sanguíneo, y van a fomentar de alguna forma una separación de las células. Si ustedes recuerdan, las uniones entre las células se llaman desmosomas. Esta situación va a presentarse de tal forma que entonces se van a abrir, digámoslo así, esas células, y entonces esos monocitos van a pasar directamente hacia el espacio extravascular. Y pues evidentemente se van a seguir de alguna manera agregando y produciendo más citocinas que van a incrementar pues la migración de otras células inflamatorias. Dentro de las más importantes pues es pues obviamente otros macrófagos que ya una vez fuera del vaso sanguíneo van a empezar a agregar incluso también neutrófilos y linfocitos, y entonces se va a formar lo que se le denomina básicamente un piogranuloma, y por lo tanto es la presentación, digamos, más fácil, digamos, la más fácil de explicar desde el punto de vista de fisiopatología. Lo que va a establecer, si ustedes recuerdan, la peritonitis infecciosa, pues hay la presentación seca y la presentación húmeda, va a estar en base a esa correlación que se va a presentar con respecto a tanto a la inmunidad celular como la inmunidad humoral, donde en lo más importante de todo, pues es evidentemente las alteraciones que se van a llegar a presentar entre ambos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una inmunidad celular buena, pero una mala inmunidad humoral, pues puede existir el hecho de que simplemente no se desarrolle la enfermedad o que presente un estado subclínico, y que en algún momento de inmunosupresión se puede llegar a presentar una activación de la peritonitis infecciosa. Si hay una parcial inmunidad celular, pero hay una inmunidad humoral buena, se va a presentar lo que se denomina la presentación seca, que es la más inespecífica y es la más difícil de diagnosticar. Perdón. Si tenemos una inmunidad celular mala, pero una buena inmunidad humoral, pues se va a presentar la peritonitis infecciosa húmeda. Pueden coexistir, puede presentarse la peritonitis seca, la peritonitis húmeda, pero también puede llegar a estar incluso ambas en el mismo paciente. Al fin de cuentas, todo esto lo que se va a presentar pues es una enfermedad, una vasculitis, una enfermedad de tipo inmunomediado. Como les decía, la principal característica que se va a llegar a tener en la peritonitis infecciosa en su variante húmeda, pues va a ser una respuesta humoral a través de una reacción perivascular, y la parte seca lo que va a ser preponderante pues es la respuesta celular, con la presentación de piogranulomas, como ya los habíamos comentado en la fisiopatología,
que van a estar localizados principalmente en los linfonodos, pero pues en cualquier parte del cuerpo. Y una situación muy importante, que esto lo tomamos del el libro de la doctora Marisa Palmero, es en el hecho en el cual se ha visto que en el colon se ha visto que sea el principal reservorio y que pues evidentemente esto puede de alguna manera fomentar el hecho de que el coronavirus esté presente de manera constante y que de alguna forma con el tiempo pueda llegar a mutar. No se sabe si ciencia cierta porque hay algunos pacientes que sí presentan la mutación y otros no. Lo que es una realidad es que una vez que la peritonitis infecciosa felina se presenta, una vez que ese coronavirus mutó, ya no se elimina. Casi les podría decir que eso podríamos considerar como una pregunta de examen. El coronavirus entérico felino es contagioso, es muy contagioso. La peritonitis infecciosa felina se contagia, ya no se contagia. Entonces, eso es algo muy importante que lo tienen que considerar, sobre todo cuando hay la presencia de ese gato que tiene PIF con respecto a otros gatos. ¿Cuáles son los signos? Pues están los inespecíficos que todo el mundo conoce: anorexia, fiebre, sobre todo que no es responsiva a antibióticos, debilidad, puede llegarse a presentar pérdida de peso o una situación que es muy importante. Si ustedes recuerdan, estábamos hablando de gatos jóvenes, muchas veces pueden ser menores de 1 año y por lo tanto, pues evidentemente debían de presentar un crecimiento constante. Bueno, a veces el motivo de la consulta es que el gato no está creciendo, no está aumentando de peso a pesar del tiempo que está pasando. En la presentación seca, como les decía, pues es la más inespecífica, es la que es más complicada muchas veces de diagnosticar. Se va a presentar la presencia perdón por la expresión, de granulomas en diferentes partes, sea en linfonodos mesentéricos, a nivel renal, ocular o en sistema nervioso central, la cual es la causa más común desde el punto de vista inflamatorio del sistema nervioso central. Y puede estar en diferentes combinaciones, como por ejemplo en esta tabla. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en la cavidad peritoneal, en el 32% de los casos, por lo menos de lo que se reportó en este artículo, sistema nervioso central en el 23%, a nivel ocular en el 15%, y después se van a presentar combinaciones, ¿no? En el ojo, el sistema nervioso central en el 8.5%, y así sucesivamente. Aquí lo importante que tienen que saber es que la presentación seca es bien difícil a veces de establecer el diagnóstico. Parte de lo que se aconseja son estudios constantes y existe la sospecha, por ejemplo, cada 15 días de estar haciendo ultrasonidos para ver si nosotros podemos ir de alguna manera, ir evaluando, por ejemplo, esos linfonodos, sobre todo si están a nivel de mesenterio. Este es un estudio que se me hizo muy interesante con respecto a las uveitis en gatos, 92 casos, en los cuales vean ustedes la prevalencia. Obviamente la causa número 1 fue idiopático en el 45.7%, pero la segunda causa de uveitis pues fue PIF, por lo menos en este caso. Y algo que coincide, pues vean, por ejemplo, la edad media que se reporta, entre 0.4 y 1.5 de edad, o sea, dan 1.9, perdón, dan un porcentaje elevado, sobre todo en pacientes jóvenes. Y pues cuando estamos pensando en uveitis, siempre nos vamos con la parte de los diagnósticos diferenciales, pues en toxoplasma, leucemia, síndrome de inmunodeficiencia, y si ustedes ven la tabla, realmente no es tan común, sin embargo, no se deben de descartar. Aquí el punto importante con relación a este artículo es más que nada que ustedes vean cómo después de la causa idiopática, por decirlo de una forma, la segunda causa más común de uveitis, incluso que puede ser hasta unilateral, pues es peritonitis infecciosa felina. La forma húmeda es hasta cierto punto es un poco más fácil de diagnosticar y ahorita lo vamos a ver por qué. La característica principal pues puede ser por la presencia de líquido, ya sea a nivel abdominal o el peritoneo. Y pues obviamente si está a nivel del peritoneo, perdón, de la pleura, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Si está en la pleura, pues evidentemente el paciente va a tener dificultad para respirar, va a tener una respiración rápida, puede haber incluso cianosis o respiración a boca abierta. También se puede llegar a presentar la localización en otros órganos como a nivel de los ojos, donde se va a presentar evidentemente uveitis,
y el sistema nervioso central, que puede tener las mismas características que en la presentación seca. Incluso hasta puede ser síndrome de Horner. Este es un gato, obviamente es una sospecha, simplemente nada más para que se den cuenta cómo se llega a presentar la parte vestibular. Se la pasó dando círculos de manera subsecuente y desafortunadamente falleció el paciente. Esta es una presentación en la cual hay presencia de derrame a nivel pleural. Si ustedes se dan cuenta cómo se presenta la respiración. De hecho, esto fue el motivo de la consulta de este chaparrito. Y pues al momento en que se toma una radiografía, pues hay la presencia de derrame pleural. E incluso radiográficamente, si ustedes se dan cuenta, hay pérdida de la silueta cardíaca. ¿Qué es lo que se aconseja? Ya me estoy adelantando al diagnóstico y tratamiento. Pues realizar una punción. La punción tiene dos finalidades. Una es generar mejoría clínica, o sea, el gato se los va a agradecer. Y la otra, poder tomar muestras para que nosotros podamos correr estudios. Como les decía, hay muchos signos que están asociados. Por ejemplo, pueden ser, si nos vamos por órganos y sistemas, están los no específicos. Como les decía, el hecho de que no gane peso ese gato, fiebre de origen desconocido, así le llaman, que normalmente no responde a la utilización de antibióticos, ictericia, mucosas pálidas. Si es en abdomen, pues puede haber distensión abdominal, puede ser incluso la presencia de masas, incluso puede haber diarrea, o a veces cuando están grandes los linfonodos, hasta puede tener problema para defecar el paciente. Si está a nivel respiratorio, pues taquipnea y disnea. A nivel cardíaco, pues puede haber hasta tamponada cardíaca, simplemente por la presencia de derrame pericárdico. Pues a veces cuando hay demasiada cantidad de líquido ascítico, este puede ser tan abundante, sobre todo a nivel abdominal, que puede llegar a presentarse un agrandamiento a nivel del escroto, y a veces en aquellos gatos que se castró, a veces uno puede pensar que pues no se hizo de manera adecuada, ¿no? Y simplemente lo que está pasando es que hay la presencia de líquido que se extravasó a nivel del escroto. A nivel neurológico, todas las alteraciones neurológicas que ustedes manden, todas se pueden llegar a presentar. A nivel ocular, pues obviamente ya hemos hablado de uveitis, pero puede haber otro tipo de situaciones como hipopión, la presencia de cambios de color en el iris, todo lo que tiene que ver con situaciones de tipo ocular. Y aquí lo que se me hizo muy interesante, pues es que hay incluso alteraciones de tipo dermatológico, como la presencia de pápulas, signos de vasculitis o flebitis, síndrome de fragilidad cutánea y necrólisis epidermal tóxica, y todo eso son condiciones que a veces uno no llegaría a pensar. Entonces, bueno, sabemos que hay muchos signos y pues obviamente también tenemos que pensar en los diagnósticos diferenciales. ¿Cuáles son ellos? Pues obviamente depende de la localización. Si estamos pensando que nuestro paciente está presentando signos, sobre todo a nivel peritoneal, pues tendríamos que pensar en enfermedades que estén localizadas a ese nivel, por ejemplo, como una sepsis, o si está en la pleura, pues también una pleuritis séptica. No descartar la presencia de neoplasia, sobre todo en pacientes que están seniles, o en aquellos gatos que son positivos a leucemia o a síndrome de inmunodeficiencia. No descartar, por ejemplo, toxoplasma, ya hemos comentado, por la presencia de uveitis, pancreatitis, por la situación en la cual el gato está anoréxico, puede presentar fiebre, pérdida de peso, ictericia, colangitis linfocítica, que eso también por la presencia de ictericia, pérdida de peso, falla cardíaca congestiva, por la situación que tiene que ver con la presencia de taquipnea, micobacterios que está por todas partes, incluso hasta trauma. Entonces, todos estos diagnósticos los tenemos que pensar, y pues evidentemente la parte más importante pues es tratar de establecer si es que realmente es peritonitis infecciosa felina o es otra cosa. Y pues hace unos meses acaban de salir estas guías con relación al diagnóstico. Hay una enorme cantidad de pruebas que se pueden tratar de realizar. Lo más importante, como todo en cualquier situación importante, pues es evidentemente la historia clínica y un examen físico adecuado. Y pues, sobre todo, como ya les había comentado, en la presentación húmeda,
pues el diagnóstico es hasta cierto punto, digámoslo así, un poco más sencillo, porque tenemos más pruebas que nos puede orientar hacia lo que es más probable. Desafortunadamente, la única manera 100% certera de poder saber si nuestro paciente tiene peritonitis infecciosa felina es por histopatología y realizando inmunohistoquímica, tratando de establecer la presencia del coronavirus dentro de los macrófagos. Así de preciso tiene que ser el diagnóstico para que nosotros tengamos una certeza al 100%. Se puede realizar PCR, pero tiene que ser una PCR tiempo real reversa, que no está en cualquier laboratorio. A veces incluso tenemos nosotros que mandar muestras a Estados Unidos. Esto solamente es para que ejemplificar cuáles son los signos que podemos nosotros ver en nuestros pacientes. Vean la parte en la foto inferior del lado izquierdo, cómo está la presentación escrotal, la presencia de uveitis, que está en la imagen del lado superior izquierdo. Vean, por ejemplo, la parte derecha son linfonodos, básicamente. Y pues, como les decía, el diagnóstico, hay un montón de pruebas que nosotros podríamos considerar. Son, de alguna manera, estudios que nos acercan hacia lo más probable que sí sea peritonitis infecciosa felina. Y eso a veces es un poco complicado porque uno tiene que estrenárselo eso al tutor. Siempre yo digo que ante todo hay que ser honestos y hablar siempre con la verdad. A veces el tutor no entiende muchas veces que al decir que nuestro gato es probable que tenga PIF, ellos no lo toman muchas veces como de buena manera y piensan que uno no está haciendo las cosas de manera correcta. Y entonces, por eso es muy importante hablar de manera honesta con el tutor y decirle es muy probable que sea, pero a menos de que sea una inmunohistoquímica de una biopsia, sea la única forma en la cual que pudiéramos nosotros confirmar realmente la presencia de peritonitis, o, como les decía, la PCR en tiempo real reverso. La inmunohistoquímica a veces se puede tomar, incluso, por ejemplo, a través de un ultrasonido, podemos nosotros hacer una punción para tratar de obtener, por ejemplo, tejido de linfonodos y ver si existe esa opción. Entonces, bueno, ¿qué estudios podemos hacer de manera complementaria? Pues un hemograma, una química sanguínea, prueba de Ribalta. La serología no funciona. Una serología como tal, y se los platico porque existen pruebas para coronavirus, no permite descartar si es coronavirus entérico felino o es la peritonitis infecciosa felina. Entonces, francamente, no tiene caso hacerlas. Ya les había comentado, inmunohistoquímica de biopsia, inmunofluorescencia de fusiones, a veces puede ayudar. Detección de proteínas de fase aguda, radioalúminas globulinas. Obviamente, radiografías ultrasonido nos permite descartar otras patologías que pueden estar involucradas. ¿Qué vamos a ver en el hemograma? Y es muy importante, pues obviamente esto lo hacemos nosotros hablamos que es medicina en tiempo real, que es establecer diagnósticos en tiempo real, y eso es algo que fomentamos. Michael, por ejemplo, tiene los equipos de AIDEX, y podemos nosotros determinar la presencia, por ejemplo, de una anemia normocítica normocrómica. Puede haber microcitosis, a veces puede haber una neutrofilia con desviación a la izquierda. La linfopenia, que va a ser muy característico de enfermedades de tipo viral, puede haber hiperbilirubinemia e hiperglobulinemia, pero no en todos los casos. A veces, el que hagan este tipo de estudios no da una certeza de que realmente los vayamos a encontrar. O sea, a lo que quiero llegar es que si lo encontramos, qué bueno, y si no, pues no podemos descartar ninguna patología. Por eso, si nosotros tenemos nuestro paciente presenta la parte húmeda de la peritonitis, pues ahí sí es un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque podemos hacer una citología, podemos hacer la prueba de Ribalta, o se puede hacer la PCR en tiempo real, y a veces ahí sí podemos nosotros establecer hasta cierto punto el diagnóstico. Como les decía, pues esto es más que nada para obtener parte de la muestra, va a generar mejoría clínica en el paciente. Si ustedes se dan cuenta, no hubo ni sedación ni nada por el estilo. Aquí lo único que falla, y tengo que ser franco, debíamos haber puesto unos campos por cualquier cosa, y aquí lo único que estamos haciendo es obtener el líquido pleural, y después vamos a hacer la prueba de Ribalta. La prueba de Ribalta es sumamente sencilla,
algo que es muy importante que sepan, lo único que está estableciendo es la presencia de inflamación, de fibrinógeno. ¿En qué consiste? A 5 mililitros de agua destilada se le pone una gota de ácido acético o vinagre. Una vez que se haya realizado la mezcla, se le pone una gota del fluido. Y al momento en que se pone ese fluido, más que formar un botón, yo siempre digo que no se deben de disolver de manera inmediata, como están en estas imágenes. Ahorita lo vamos a ver en un caso. Si esta situación resulta que es positivo, tenemos que pensar en otras patologías, pero son pocas. Linfoma, que pues obviamente si nosotros hacemos una citología y vemos linfoblastos, pues eso significa que pues no va por ahí. Y si es una sepsis, si es una efusión séptica, pues podemos hacer una citología, podemos prever la presencia de bacterias, neutrófilos, incluso que sean macrófagos que estén fagocitando bacterias, y se puede hacer un cultivo, y por lo tanto, digamos que estos son los diagnósticos diferenciales más importantes cuando la prueba de Ribalta resulta ser positivo. Entonces, prueba de Ribalta positivo, 3 patologías: linfoma, sepsis y peritonitis infecciosa. Tiene una sensibilidad del 86%, que no está tan mal, y un 97% de especificidad, que es altísima. Podemos también hacer la proteína de fase aguda, la cual si está entre 1500 y 2000 y hay signos compatibles, pues es muy probable. Si la historia clínica y los signos están dudosos, pero la proteína de fase aguda está arriba de 3000, es muy probable, pero si está menos de 1500, es poco probable. Podríamos nosotros establecer la relación albúmina-globulina, y esto se puede hacer tanto en el suero como en la fusión. Si es más de 0.8 en el suero es poco probable, si es entre 0.6 y 0.3 es probable, pero si es menos de 0.3 es muy probable. Eso significa que las globulinas están muy incrementadas. Eso es lo que se puede llegar a presentar incluso en la química sanguínea. Lo mismo ocurre de manera muy similar con la efusión, nada más que acá, si es arriba de 0.8 es muy poco probable, si es entre 0.4 y 0.8 es probable, pero si es menos de 0.4 es muy probable. Entonces, todos estos son estudios que nos permiten acercarnos. Es un estudio que se hizo muy interesante. Se tomó aquellos gatos que presentaban uveitis, se le tomó, pues obviamente una muestra de humor acuoso, y pues se estuvo desafiando contra 3 diferentes tipos de estudios. Uno de ellos era la inmunohistoquímica de macrófagos, y estuvo diferentes tipos de PCR, y ellos vieron que pues hasta cierto punto, por ejemplo, la PCR en tiempo real, estableciendo la mutación del gen 7B, pues era, digamos así, la prueba de que era muy similar a la de inmunohistoquímica. Nada más como riesgo cultural. Como les decía, lo más importante sería la presencia del coronavirus dentro de los macrófagos por medio de inmunohistoquímica. Que vamos a ver si nosotros realizamos una histopatología, pues nos van a presentar la presencia de granulomas vasculares y perivasculares, monocitos y macrófagos, células plasmáticas, y como les decía, es muy importante realizar inmunohistoquímica. Y ahora viene lo bueno, lo que es importante en la charla, que hay con relación al tratamiento. Hasta el 2020 se decía que era una enfermedad mortal y todavía no había mucha información. Lo que es una realidad es que el tratamiento ya existe, es caro, pero ya existe, y ahorita vamos a hablar de varias alternativas de tratamiento. Antes de que estuvieran estos nuevos productos que ya están en el mercado, digámoslo así, pirata, porque pues es la verdad, el tratamiento constaba principalmente en tratar de disminuir la situación de autoinmunitaria. A lo que quiero llegar es tratar de inmunosuprimir, y eso consistía con el uso de prednisona y se combinaba con interferón omega felino. Había un estudio, que ahorita lo vamos a ver, en el cual se combinaba, era la combinación de interferón felino junto con glucocorticoides. Entonces, esto fue en el 2004. A 12 gatos se les dio 1 millón de unidades por kilo por vía subcutánea cada 24 horas hasta que había remisión, y después continuaba la misma dosis por semana del interferón. Eran
aquellos gatos que presentaban efusión pleural, se les dio 1 miligramo por kilo, así como dice ahí, por vía intratorácica de dexametasona, y después se continuó con 2 miligramos por kilo por vía oral por 7 días de prednisolona, y se empezó a reducir cada semana la dosis de prednisolona hasta llegar a 0.5 miligramos por kilo por todo un año. De estos 12 gatos, lo más importante, pues obviamente son los resultados. Hubo una remisión completa en 4, esto significaba el 33.3% de los casos. ¿A qué me refiero la palabra remisión? Y esto es muy importante que lo consideren. La palabra remisión no significa cura. La palabra remisión significa que nuestro gato ya está en una condición clínicamente sana, pero por lo menos no hubo un seguimiento con respecto al artículo de ver cuánto tiempo más vivían. Ellos reportaban que lo más que llegaron a vivir eran 2 años, más de 2 años, por lo menos al momento en que se estableció el artículo. Ellos veían que aquellos pacientes que eran adultos, entre los 6 y los 16 años, les había ido mejor, y pues evidentemente la presentación que había tenido resultados pues era la parte efusiva. Hubo una remisión parcial en el 33.3% de los casos, pero simplemente estaban hablando principalmente entre 2 a 5 meses del tiempo de vida. Y pues empezaron a ver diferentes estudios. Por ejemplo, este es el Remdesivir, su nombre, digamos, científico era el GC 376 o 376. Hay 2 estudios muy interesantes en los cuales se evaluó la eficacia. El problema que pasó con el Remdesivir es que con la aparición del coronavirus humano, pues obviamente ese fármaco se destinó principalmente hacia la cura del coronavirus. Y este es un estudio en el cual, por ejemplo, 8 gatos se les dio 10 miligramos por kilo cada 12 horas y vieron que tenían una respuesta súper buena. Y hubo otro estudio, el cual estos fueron 13 gatos, en los cuales se les estuvo dando en diferentes periodos el producto y vieron que prácticamente todos tenían una muy buena respuesta. ¿Cuál era el único defecto que tenía el Remdesivir? Pues que había una erupción mala a veces en el sitio de inyección. ¿Y por qué lo platico? Porque esto de alguna manera, a lo mejor a largo plazo, pudiera generar sarcoma asociado al lugar de inyección, el SALI, o sarcoma en el sitio de inyección, o como ustedes, o sarcoma asociado a la vacuna, como ustedes quieran. Entonces, pues esto es algo que tienen que considerar si en el futuro llegan ustedes a conseguir el Remdesivir. Y pues que también reportaban en pacientes jóvenes que pues había una erupción anormal y desarrollo de los dientes permanentes. Pero bueno, pues eso hasta cierto punto no era tan malo. Y entonces, en el 2019 sacaron el GS 441524 para tratamiento de peritonitis infecciosa. Primero lo hicieron a nivel experimental y después lo trataron con gatos que desarrollaban la enfermedad. El doctor Niels Pedersen, digamos que es el padre de la peritonitis infecciosa, es el que ha generado mayor investigación y él ha sido uno de los principales, digámoslo así, científicos que ha podido tratar con el GS 441524. Esto se realizó en la Universidad de Davis con 26 pacientes, se les dio 12 semanas de tratamiento, la dosis fue de 4 miligramos por kilo cada 24 horas por vía subcutánea. En aquellos pacientes que fueron tratados, vieron que incluso los que mostraban fiebre, había una mejoría a las 36 horas, incluso de haber iniciado el tratamiento. Esto se reflejaba con una mejoría en el apetito, la actividad y el peso. En los pacientes que presentaban ascitis, a los 10 o 14 días les desapareció. De los 26 pacientes, 24 permanecieron sanos al momento en que terminó el estudio. Uno murió de enfermedad cardíaca que no tenía nada que ver y otro, pues sí, evidentemente murió de PIF. 18 solamente requirieron una sola ronda, quiere decir las 12 semanas de tratamiento. Hubo 8 que requirieron una segunda ronda debido a recaídas y hubo 2 que requirieron una tercera ronda. Entonces manejaba en su momento una eficacia altísima y por lo tanto pues obviamente generaba mucho entusiasmo. Les fue tan bien que los empezaron a utilizar en otro tipo de peritonitis, como la que se presentaba a nivel de tipo neurológico. Nada más que aquí lo que hicieron pues fue evidentemente aumentar la dosis. Si ustedes recuerdan, la dosis anterior
era de 4 miligramos por kilo, ahora le empezaron a 10 miligramos por kilo. ¿Qué es lo que pasó con este tipo de productos? Pues obviamente todavía no se liberaba la patente y alguien por ahí pudo piratear la fórmula y entonces empezaron a surgir un montón de marcas piratas y ahora incluso ya se pueden hasta vender, o sea, ustedes pudieran conseguir. Sucede algo muy chistoso porque ya esas empresas que en su momento pudieron copiar la fórmula, ahora resulta que ya son marcas registradas en China. Entonces, pues hay muchas marcas, la Mutian, la Aura, la Lucky, hay muchas marcas, incluso algo que es muy importante que sepan, la inyección duele contra el alma, o sea, pobres gatos. Entonces, lo que hicieron fue, pues, sacar la presentación por vía oral. ¿Cuál es el problema con la vía oral? Pues, obviamente, es todavía más costosa. Ahorita vamos a hablar de los precios. Y el punto importante es que, pues, requiere una dosis mayor, una dosis más alta. Se tiene que dar 30 minutos antes de comida y pues entre los efectos colaterales pues es la presencia de vómito y diarrea. Hay la presentación en tableta o la presentación en cápsula. La situación es como les digo, es que de entrada no se vende de manera comercial, digámoslo así, desde el punto de vista legal. Lo tienen que conseguir incluso con, digámoslo así, de manera extralegal. Este es un estudio con una de las marcas, la Oral Mutian, en el cual a diferentes gatos que tenían coronavirus se les dio el tratamiento y ellos veían que eliminaban el coronavirus en un 95% de los casos. Entonces, obviamente, a lo que quiere llegar este artículo, que fueron en 29 gatos, es que el tratamiento es sumamente eficaz y que evidentemente para peritonitis infecciosa se pudiera utilizar. Como les decía, hay diferentes marcas. Mutian es una de ellas, no estoy diciendo que la compren de esa marca, hay varias, lo pueden buscar en Facebook, tiene su página incluso. Y pues aquí el punto importante es el costo, que pues es evidentemente muy caro. Estos eran costos del año pasado, se pueden gastar entre 15,000 y 18,000 pesos. Y eso implicaría solamente por la caja. La situación que hay ahorita con respecto al mercado es que, pues como les digo, es sumamente caro. Estos son los nuevos precios que hay. Todo depende, hay diferentes marcas, como les digo, y por lo tanto, pues evidentemente el costo varía. Y la parte difícil es que no hay como tal una regulación. Siempre comento que hay dos vertientes, hay gente, y esto pues obviamente lo que es un hecho es que se respeta mucho la opinión de cada quien. Hay veterinarios que prefieren no tratarlos porque pues estamos incurriendo en una situación ilegal. Si ustedes piden el producto, se las van a enviar, por ejemplo, si son viales, que sea la presentación inyectable, les presentan el frasco y pues a veces no viene ni siquiera con algo de información, a veces viene el frasco con el líquido transparente y uno espera que sea realmente el producto. Las pastillas a veces vienen sin nombre, a veces solamente se envía en una bolsita y pues obviamente esto se complica, ¿no? Porque pues obviamente uno puede pensar que a lo mejor no es el producto que realmente está pidiendo. Parte de las cosas que están por venir, que esta es tecnología del siglo XXI, lo que hicieron a células madre, les pusieron 3 diferentes tipos de lentivirus y se administraron a una línea celular felina que presentaba coronavirus. Y entonces se realizó la cuantificación con respecto a qué tanto ese coronavirus que estaba presente en la línea celular, pues se multiplicaran y ellos vieron una reducción de entre el 90 y el 92% de la reducción de síntesis de la producción extracelular del virus. Quiere decir que se redujo la multiplicación viral gracias a la transformación, digamos así, de esas células madre al agregar 3 diferentes tipos de lentivirus. Entonces, ¿en qué nos pudiera ayudar? Pues que se va a reducir la replicación, por lo tanto eso pudiera ayudar a que el mismo sistema inmune del paciente pueda de alguna manera mejorar, o en aquellos gatos que están en una situación de riesgo, pues generar una protección.
Obviamente esto apenas estamos hablando de líneas celulares. Este es otro producto, el polifrenil inmunoestimulante, en la cual se vende en Estados Unidos. La publicación es muy reciente, pues vean, es en 4 de agosto del 2021. Ellos mencionan que 103 gatos que presentaron signos y estudios sugerentes tuvieron un tiempo de sobrevivencia altísimo. El 55% estaban con vida al momento en que terminó el estudio. Ellos mencionan más de 2.900 días. Veían que algo que era muy importante, que aquellos pacientes que presentaban un bajo nivel de hematocrito y una baja relación de albúmina globulinas eran los que tenían peor pronóstico, perdón. Pero pues ellos mencionan que incluso había pacientes que podían vivir hasta 8 años de vida. La verdad es que yo no conozco este producto, pero lo mencionan como parte de alternativas de tratamiento. Esta es la página BetImmune. El costo va de $400 al mes, es menos caro que el otro. Lo más nuevo que hay ahorita es el molnupiravir. Este molnupiravir es un variante del remdesivir. Se utiliza principalmente como terapia de rescate cuando el GS 441524 falla. Por lo menos este artículo, que fue el 20 de octubre, menciona una dosis de 12.8 a 14.5 miligramos por kilo cada 12 horas durante 12 semanas por vía oral, y cerca de la mitad, que el 46.2%, habían detectado mejoría desde la primera semana y el 92% a partir de la tercera semana. De 26 gatos, 24 se declararon libres de enfermedad. O sea, este producto, ¿por qué es hasta cierto punto bueno? Pues porque, por ejemplo, aquí en México la COFEPRIS autorizó este medicamento para tratar el COVID-19. Entonces, obviamente, ahorita estamos en una situación de pandemia. Es obvio considerar que no lo vamos a encontrar de manera fácil, pero primero Dios, esperemos que la pandemia pase y que pues obviamente la mayoría estemos vacunados o que ya no estén nuevas mutaciones de coronavirus, y por lo tanto de alguna forma ya este producto se pueda conseguir de manera comercial y que a lo mejor no falte la persona que pueda gastar $700 por caja para su gato, que eso se puede llegar a presentar. El estudio lo que menciona, que eso sí es algo de los efectos colaterales, es que las orejas se les doblaban, los bigotes estaban quebradizos y a veces presentaban leucopenia a dosis altísimas de 23 miligramos por kilo. Existe como tal la vacuna, que esta se administra por vía intranasal. No se recomienda en aquellos gatos que pues, obviamente tienen coronavirus entérico, porque simplemente no les va a funcionar. Es básicamente para aquellos casos en los cuales son seronegativos. Sería la única manera en la cual les puedo permitir que hagan la prueba de coronavirus. Y si sale negativa, pues entonces ahí sí vacunar. Se presenta, no hay en México, principalmente está en Estados Unidos. Tiene una eficacia del 40%. La única recomendación es que se pueden llegar a administrar a partir de los 4 meses de edad. Y vamos a ver a Goff. Goff es un gatito. Esto es nada más para ejemplificarles el uso del GS. Es esfinge de 4 meses, muy joven, ahora sí que coincide con los signos. El motivo de la consulta fue porque veían que lo estaba respirando raro y que cada vez, pues obviamente, su respiración era más rara. Obviamente también se estaban dando cuenta que cada vez comía menos. Al momento en el cual nosotros hacemos la revisión, pues evidentemente checamos que pues presenta una situación de taquipnea, una condición corporal de 2 de 5, y el murmullo vesicular pues está disminuido. Tomamos radiografías que ustedes ya las vieron, en el cual pues, se hace evidente la presencia de derrame pleural. Realizamos la punción. Les decía, aquí hay un error, debió de haberse por lo menos colocado un campo estéril. En la punción, reitero, genera bienestar al paciente porque empieza a respirar mejor y nos permite hacer los estudios pertinentes. Y entonces utilizamos la prueba de Ribalta, que ya les había comentado, 5 mililitros de agua destilada, es muy importante, se le pone una gota de ácido acético o vinagre, se mezcla y después se le pone una gota del fluido y vamos a ver cómo nos fue.
Hasta cierto punto es, como les digo, cuando tienen derrame, cuando hay ascitis, es hasta cierto punto sencillo el realizar la prueba de Ribalta, si es positivo, y pues de todas maneras se aconseja hacer la citología. Y aquí se van a dar cuenta al momento en el cual cae, no se disuelve de manera inmediata. Vean cómo se forma ahí el tapón. Lo voy a volver a poner para que lo vean que es muy, muy sencillo. Siempre, de todas maneras, se recomienda hacer la citología. Recuerden que habíamos hablado principalmente de 2 diagnósticos diferenciales. Linfoma, que es lo que vamos a ver principalmente desde el punto de vista citológico, por la presencia de linfoblastos, de linfocitos, o la otra condición que fuera un derrame pleural séptico. Tendríamos que considerar, por ejemplo, la presencia de una mordida, tendríamos que ver la presencia de bacterias en el derrame, incluso un predominio de neutrófilos, macrófagos fagocitando esas bacterias. Y esa es una de las maneras más sencillas de, digamos, de establecer un diagnóstico de peritonitis infecciosa felina. Diagnóstico presuntivo, porque, les vuelvo a repetir, inmunohistoquímica o PCR en tiempo real reversa, podrían ser las únicas formas de poder establecer el diagnóstico. Entonces, nosotros lo que hicimos, obviamente, nosotros no compramos el producto, lo que nosotros le dijimos a la tutora, hay una página de Facebook a nivel de toda Latinoamérica, que hay en México, en Argentina. Esa página se llama PIF Warriors, es de tutores que están interesados en salvar a sus gatos. Cada país tiene un administrador y esos administradores son los que se encargan de conseguir el producto. Entonces nosotros lo que hacemos es darle al tutor esta información. El tutor se comunica directamente con el administrador de la página que está en cada país y pues obviamente ellos ya se encargan, digámoslo así, de pedir el producto y de adquirirlo. Y entonces, pues la parte complicada, pues es como les decía, viene pues muchas veces sin ninguna información. Ya las últimas ya vienen por lo menos con una etiqueta. Y aquí el punto importante, pues es algo que hay situaciones que tienen que saber. La inyección les duele muchísimo. Y esto es relevante, se lo tienen que explicar al tutor. Por eso la recomendación es, si ya están en gastos, pues mejor que le den las tabletas o las cápsulas. Y vean cómo va evolucionando el paciente. Vean el 22 de septiembre cómo llegó. Y ahorita les va a pasar de manera un poco más rápida cómo poco a poco va mejorando. 27 de septiembre. Todavía sigue igual. 1 de octubre. La taquipnea ya se presentaba con menor esfuerzo. Había menos tiro abdominal. Vean cómo su respiración cada vez es más tranquila. 19 de octubre. 20 de octubre. 23 de octubre. Como ya lo que había pasado es que ya llevaba muchas inyecciones este pobre gato, pues cada vez, incluso se le tenía que dar gabapentina 1 hora antes para que pudiera tolerar un poco la inyección. La tutora pudo conseguir las tabletas, estas son las tabletas, este es el recipiente en el cual nos lo mandaron, y entonces empezamos con el tratamiento por vía oral. Y entonces pues empezamos a darle por vía oral. Vean, por ejemplo, el 30 de octubre, cómo su respiración es prácticamente normal. No sé si lleguen a apreciar la lesión que está aquí a nivel interescapular. No es en el mejor lugar de inyección, pero pues obviamente en ese momento era donde la tutora podía inyectarlo. El 12 de noviembre empezó a generar pues obviamente una reacción adversa, pero después poco a poco se le fue quitando. Después a este pobre gato se le ocurre atravesarse por una puerta que se estaba cerrando y pues ¿qué creen que le pasó? Pues obviamente se lastimó la cola. Este
lo que ven aquí en la mera punta, en la imagen del lado izquierdo, es una vértebra coccigia. Y entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué le vamos a hacer? ¿Le vamos a dejar así? Pues obviamente esto es un foco de posible infección. No lo habíamos castrado, la tutora deseaba castrarlo, pero nosotros obviamente pues estábamos sacando la vuelta por la situación que podía haber de riesgo. Y pues la pregunta que nos haríamos, ¿lo dejamos así o lo esterilizamos? Bueno, lo que hicimos para tratar de ver si era candidato o no, pues es tomar estudios. Vean, por ejemplo, cómo llegó el 19 de septiembre y el 24 de noviembre en qué condición se encontraba. Su respiración ya era completamente normal. Entonces le hicimos estudios al chaparro y vemos que afortunadamente todos sus parámetros se encontraban en niveles normales, excepto la fosfatasa alcalina, que pues podía estar relacionado simplemente a la fosfatasa ósea y pues eso era algo que pues, podía estar relativamente normal. Y las plaquetas que estaban un poquito bajas, pero pues a lo mejor puede ser un defecto al momento del estudio, a lo mejor puede ser que al momento que se obtuvo la muestra, pues obviamente no se pasó de manera rápida esa sangre al tubo con el anticoagulante y a lo mejor hubo agregación plaquetaria y por lo tanto no se hizo una cuantificación por parte del equipo, que es lo que pudo haberse llegado a presentar. Entonces, ya con esos resultados, pues realizamos la esterilización y pues obviamente hicimos la caudectomía. Algo que se nos hizo muy curioso es saber qué iba a pasar con esos pulmones, porque al fin de cuentas ese líquido que estaba presente en la cavidad pleural, pues llevaba mucho tiempo, entonces eso, al manera de quitar ese líquido, ¿qué era lo que iba a pasar? Pues como era algo que generaba inflamación, pues empezó a formar adherencias. Y pues estas son las radiografías que se han visto en diferentes momentos en los cuales estuvo yendo a visitas el paciente, y vimos que, pues sí, formaba adherencias, pero no algo que comprometía de alguna forma la vida del paciente. Entonces, bueno, tiene otro gato. La pregunta sería, ¿qué le hacemos a ese otro gato? La respuesta sería, pues no le hacemos nada, nada más estamos seguros de que pues, él se encuentre en buen estado de salud, porque si recuerdan, peritonitis infecciosa felina ya no es contagioso, coronavirus entérico sí. Entonces, lo único que se hace pues, es simplemente que tenga su vida normal. Lo curioso del asunto es que después llegó a comprar otro gato en en el mismo criadero, y ese gato sí empezó a desarrollar uveitis, lo empezamos a tratar queriendo no pensar que era PIF, le dimos un tratamiento convencional para uveitis y vimos que como no había mejoría, tuvimos que empezar a utilizar el GS porque afortunadamente le había sobrado unas tabletas a la tutora y tristemente empezó a responder y entonces ahora ese gato está en tratamiento para peritonitis infecciosa. ¿A dónde le vamos a atribuir la culpa? ¿Qué fue lo que pasó? Pues obviamente viene de un criadero en el cual muy probablemente esté conviviendo esos gatos de manera constante y por lo tanto eso esté provocando de alguna manera que se presente la mutación. Entonces terminé la charla, trataba de no hacerla muy larga para que no se me fueran a aburrir, creo que cumplimos con un buen tiempo, fueron 54 minutos, no sé si tengan dudas, comentarios, voy a dejar de compartir. Muy bien, doctor. La verdad es que está sumamente interesante. Tenemos a muchos médicos que nos están haciendo algunas preguntas. Algunas creo que ya se respondieron en esta última parte de la plática, pero de todos modos las voy a comentar. Nos pregunta Julisa, disculpe, ¿el gato con PIF ya no elimina coronavirus en heces? Coronavirus entérico pudiera ser que sí, pero no peritonitis infecciosa. Perfecto. La doctora Silvia nos comenta, no siempre se forma el botón, ¿verdad? Muchas veces aparece como clara de huevo en la prueba. Sí, el punto importante es que al momento que le ponen la solución, el problema, es que no se disuelva de inmediato. Si no se disuelve de inmediato, ya se considera positivo. Perfecto. También sobre la prueba de Ribalta nos pregunta Mariana González. Me gustaría preguntar si el resultado esperado en la prueba de Ribalta aplica tanto para efusiones pleurales como peritoneales. Sí, 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 es igual.
es lo mismo. Perfecto. El doctor Salvador nos decía que si podíamos explicar nuevamente el test de Ribalta. Ok, muy sencillo. 5 mililitros de agua agua destilada. 5 mililitros. Le vamos a poner una gota de ácido acético o vinagre, una gota nada más. Lo mezclamos. Después ponemos nuestra prueba, una gota también, y la lectura se hace de inmediato. Perfecto, doctor. Nos preguntan ahí, ¿cómo detectar un PIF seco? Híjole, es bien difícil. Pues obviamente los estudios de sangre, ya les había dicho, puede haber anemia, bilirrubinemia, hiperglobulinemia, la prueba de proteína ácida, la relación albúmina-globulinas, todo eso, obviamente depende de la localización donde está el PIF. Te decía, a veces necesitas realizar estudios cada 15 días, por ejemplo, de ultrasonido, estar checando linfonodos, por ejemplo, en el mesenterio, estarlos midiendo y estar viendo si hay alguna diferencia. Si tienes la duda, realiza una punción y manda a hacer histopatología con inmunohistoquímica. La verdad es que a veces sí es difícil, PIF seco, y se los tengo que decir, ahora sí que me voy a confesar ante ustedes, como dirían en la iglesia. Tuvimos un caso de un gato que ahorita estamos tratando. El gato lo que tuvo fue fiebre persistente. Hicimos estudios de todo, no salió nada anormal. Fiebre persistente y empezó con conjuntivitis. Entonces, lo primero que pensamos, pues tiene herpes virus. Y dimos el tratamiento, no funcionó. Y empezamos a utilizar el GS y chale, que se empieza a curar. Entonces, a veces no es lo mejor, pero parte de dar un diagnóstico consiste en dar el tratamiento. Tú tienes la duda de una enfermedad, lo tratas y se cura, pues por deducción pues será eso. Entonces, en este caso en particular lo hicimos así. PIF seco siempre considero que es un reto diagnóstico, sobre todo detectarlo en un momento adecuado, cuando todavía te da oportunidad de tratamiento. Claro. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Iris Alonso. Buenas noches, doctor. Respecto a las cápsulas o tabletas, ¿cómo es la administración y por cuánto tiempo? Ok, la dosificación aumenta de 6 a 8 miligramos por kilo, es cada 24 horas y pues depende de la concentración. Hay para tabletas para 2.5 kilos, entonces depende mucho del peso del gato, pues es lo que le tienes que dar. Es una vez al día, de preferencia media hora antes de que coma, eso sí es importante. Y hay que tener mucho cuidado con qué tipo de productos a veces usamos al momento en el cual estamos dando las tabletas. Por ejemplo, no se pueden utilizar antiácidos porque disminuyen la absorción. La pradofloxacina no se puede usar de manera simultánea con el GS porque sí hay un antagonismo. Ok, perfecto, doctor. Muchas gracias. También nos preguntan ahí, ¿dónde recomienda poner las inyecciones? Hay veterinarios que recomiendan en las patas. Sí, la verdad es que ahí es donde se debe de aplicar. Lo que pasa es que particularmente en este paciente, como se tenía que inyectar todos los días, pues el tutor pues batallaba mucho y les digo que yo creo que es de los productos que más dolor le puede generar a un gato. Entonces, idealmente, pues siempre recomendamos, si ustedes recuerdan las vacunas, la triple felina la vamos a poner el miembro torácico derecho, la rabia va a ser el miembro pélvico derecho, la leucemia en el miembro pélvico izquierdo, y los medicamentos los dejamos para el miembro torácico izquierdo. Entonces, podría ser como si se tiene que aplicar todos los días, pues a lo mejor irle intercambiando, ¿no? Entre cada miembro, y lo más distal que se pueda, porque no sabemos qué va a pasar. Esto es como el coronavirus de humanos, ¿no? No sé qué va a pasar en estos pacientes que tanto se les tuvo que administrar los GS a largo plazo, sobre todo cuando ya pasen 8 o 10 años, ¿no? No sabemos si a lo Claro, mejor después van a presentar sarcoma. claro, es muy, muy reciente la administración de este medicamento. Doctor, nos pregunta Mariana Jacobi, ella cuenta con un gatito y nos pregunta si pueden morir por el PIF húmedo respiratorio. Sí, claro. Sí, sí, sí. También nos pregunta la doctora Julia Torres, ¿es el mismo tratamiento para PIF húmedo y seco? Es el mismo tratamiento. Donde varía es en la presentación neurológica.
Ok, La presentación neurológica son 10 miligramos por kilo. perfecto. Nos pregunta Julisa, ¿cuando habla de rondas es de 84 días? Son 12 semanas. Sí, pues más o menos. Sí, sí. Ok, perfecto. Nos dice el doctor Francisco, muchas gracias por la plática, saludos cordiales desde Tlaxcala. La doctora Silvia nos dice, doctor, ¿los gatos que superaron el PIF con GS pueden volver a recaer? ¿O por qué no se anula el coronavirus? Ok, buena, esa es la pregunta del millón. Mi experiencia es poca. Hemos tenido nada más 6 pacientes. Hasta ahorita todos se han salvado. Lo que mencionan en los artículos, ninguno ha reincidido al momento en el cual se terminó el estudio. Obviamente la eficacia es altísima. De hecho, es tan eficaz el producto que casi casi les puedo decir que si no se curan, pues entonces no era PIF, pues tiene un 95% de eficacia. Así de alto es el producto. Todavía hay muchas cosas que no se sabe. Si ustedes recuerdan la publicación del doctor Peterson, donde menciona, eh, digamos, de manera ya en campo, digamos así, en pacientes ya enfermos, pues fue del 2020. Entonces, hay muchas cosas que todavía no sabemos. Claro, claro, muy bien, muchas gracias. Nos pregunta Iván Villanueva, meningitis como secuela en gatos con PIF, ¿qué tan posible es y tratamiento o posible tratamiento para problemas neuronales posteriores? Esa es la pregunta del millón. Pues depende, obviamente es uno de los diagnósticos diferenciales. Yo siempre digo que PIP puede estar en cualquier lugar como leucemia y síndrome de inmunodeficiencia felina. La parte difícil pues es el diagnóstico. A lo mejor tendrías que hacer un estudio de líquido cefalorraquídeo. Si lo tratas con el GS, la signología clínica pues te va a ayudar mucho a establecer pues el pronóstico. Obviamente si empieza a mejorar, pues en primer lugar si era PIF y en segundo lugar pues quiere decir que el tratamiento ha sido el adecuado. Excelente. La doctora Julisa nos hace dos preguntas. ¿La inmunohistoquímica solo se puede realizar en ganglios o granulomas? No, también se puede hacer en efusiones. Ok. Y también nos comenta, mientras está con tratamiento de GS, ¿se retiran corticoides y cualquier otra medicación? Sí. Excelente. El doctor Jesús Sotelo nos dice, una vez que es positivo el gato, ¿qué hacer con los demás? ¿Se cuarentena? Ok, recuerden que peritonitis infecciosa felina es el que no es contagioso, el coronavirus sí. El coronavirus pues no tiene caso que, como forma parte casi de la microbiota, digámoslo así, lo que sí es que tienes que tener, obviamente, limpiezas del arenero constantes. Lo que afecta más es esa mutación que se puede llegar presentando por estarse multiplicando ese coronavirus en diferentes gatos. No es que tengas que cuarentenar a los otros gatos, más bien sus condiciones naturales de que estén en buen estado de salud. Y ahora sí que el que va a desarrollar PIB lo va a desarrollar. Excelente. Evitar Nos- situaciones de estrés. Sí, claro que es uno de los componentes. Doctor, también nos pregunta Mariana Jacobi que si ataca a otros órganos. A todos, les digo que por todos lados puede estar, hasta la piel. Excelente, doctor. Pues la verdad es que estuvo bastante interesante este desarrollo de esta enfermedad que como vimos pues tiene muchísimas formas de poder detectarla y la prueba que nos menciona la verdad es que está sumamente sencilla. Ahí nos hacen una preguntita de si queda grabada la charla. Efectivamente, esta charla va a quedar grabada y la vamos a tener en repetición el día domingo de la manera habitual. También nos están preguntando si podría reiterarnos un correo, doctor, para localizarlo Sí, para es algunas preguntas. saulmaga@hotmail.com, ahí con gusto, saulmaga@hotmail.com. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Y pues la verdad tenemos varios comentarios saludándolos y agradeciéndole la ponencia. Muchísimas gracias también a nombre de Maiko, doctor, a nombre de Beth Catín, que hoy es nuestro patrocinador. Queremos darle las gracias por excelente plática. Y pues cualquier duda que tengan, ya saben dónde lo pueden encontrar. Ya nos dio su correíto al doctor Saúl. Y a los que se perdieron o tal vez a un colega que quieran decirle que chequen este webinar, lo podemos hacer el día domingo en la repetición. No sé si quiera abordar algo más, doctor. No, nada más agradecerles, que tengan todos muy feliz años, cuídense mucho, mucha salud, este,
todavía no se acaba esto del coronavirus. No. Esperemos que ya falte menos. Y pues hablando de coronavirus en gatos, pues no pierdan la esperanza. A veces algo que falla mucho es que a veces uno se derrota a sí mismo y no ofrece a veces las alternativas de tratamiento. Y deberían de ver el tipo de personas que a veces son las que se comprometen y pagan el mismo. O sea, yo tengo gente, incluso han vendido el coche con tal de poder salvar a su gato. Entonces, la obligación de nosotros es estar bien informados, ofrecer las alternativas que hay y pues ya queda en el tutor el tomar la decisión si continúa o no con un tratamiento, pero siempre hay que dar la información adecuada. Excelente, doctor. Y pues nada más que estar bien informados a través de estos webinars. Agradezco mucho su atención, doctor. Agradezco la atención de todos los médicos que están conectados y pues nos vemos el próximo lunes. Que pasen excelente noche y feliz año a todos. Buenas noches.